Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú permites todo, permites este tiempo para que podamos estar escuchando tu voz, Señor, por medio de la lectura de tu palabra. Te agradecemos porque diariamente nos vas quitando la venda de nuestros ojos, Señor, para comprender todos los misterios que tienes revelado para nosotros. Te agradecemos por esta revelación y te pedimos que el día de hoy, Señor, siga tu fuente de sabiduría permanente en nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues vamos a empezar con la lectura. Iniciamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, y que escrito está: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Todopoderoso, en estos 2 días pasados, nos ha instruido para conocer las señales del camino de santidad, y nos dice hoy que debemos estar apercibidos y practicar esta enseñanza ya, porque nos permitirá sentir su presencia y amor en nuestras vidas para consolarnos, guiarnos, galardonarnos, sustentarnos, protegernos, sanarnos y más. Y con esta enseñanza tan profunda será para servir al prójimo, así como este aliento de Dios en nosotros nos da la oportunidad de cumplir lo que escrito está. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lucas 11, 9, 10. Nosotros somos testigos de su poder infinito y eterno, porque sabemos que desde el principio el Espíritu se movía en las aguas de luz y sobre la tierra, y que en el Padre eterno dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan en oración. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Saludos y bendiciones donde quiera que estés, Rayito. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 26 del libro de Isaías y escrito está: cántico de confianza en la protección del Señor. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confían en el Señor perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad del Señor. Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Señor, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto. Dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Capítulo 27 del libro de Isaías, escrito está: liberación y regreso de Israel.
En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán serpiente veloz y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día canten acerca de la viña del vino rojo. Yo el Señor la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinas y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos en Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que la mataron? Con medida lo castigaré en sus vástagos, él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada, y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada, y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes, hijos de Israel, serán reunidos a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalén. Con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Isaías del día de hoy. ¿Y qué vemos aquí? Vemos algo algo que deberíamos de tener en memoria siempre. El versículo 3 del capítulo 26 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Generalmente, muchas veces cuando estamos pasando por alguna prueba, alguna tribulación, nuestra mente se llena de confusión, se llena de dudas inclusive, o se llena inclusive a veces ¿cómo decirlo?, de enojo contra el Señor, porque pensamos que no está escuchando nuestras oraciones, o pensamos que no está viendo por nosotros por la situación en la cual estamos pasando. Sin embargo, y aunque es difícil el proceso, llega el momento en el que te refugias en la palabra de Dios. Al principio te va a ser difícil porque no estamos acostumbrados a no ser tomados en cuenta. Siempre queremos que todo se nos dé de manera fácil y rápida. Sin embargo, el Señor en su soberanía perfecta, en su pensamiento perfecto, sabe qué es lo que nos conviene más a nosotros. Si pasamos alguna tribulación, algún sufrimiento, alguna prueba, lo que tenemos que hacer es refugiarnos en su palabra y pedirle que nos dé ese consuelo, ese entendimiento de saber que todo pasa según su designio y que hallemos paz en esos pensamientos. Sí, es muy difícil, muy difícil, la verdad, pero si lo vamos haciendo poco a poco, el refugiarnos en la palabra de Dios en cualquier situación, nuestra mente va a estar en paz. Nos va a doler, sí, claro que nos va a doler porque somos carnales, estamos en este cuerpo carnal, estamos en un mundo caído. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios siempre tiene consuelo para nosotros. Y no es un libro mágico, no es un libro mágico de que si estás pasando por una prueba o por una tribulación, abras la Biblia al azar y que pareciera ser que ahí vas a encontrar la respuesta a lo que estabas buscando. No, de esa manera no funciona. Si nosotros nos sumergimos en su lectura, en estar leyendo continuamente, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, va a llegar el momento en que el consuelo que se encuentra aquí, porque el consuelo ya está aquí, se nos va a venir a la mente y a la memoria para que podamos estar en paz, para que sepamos y comprendamos que todo lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestra vida, siempre es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y a veces pudiéramos creer que ese propósito no es como nosotros lo esperábamos, porque nosotros siempre esperamos ganar, siempre esperamos lo mejor, siempre queremos lo mejor. Sin embargo, Dios sabe
cuál es lo mejor para nosotros. Por eso debemos descansar en su palabra. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté en paz. Y aún a veces cuando tengamos una muy dura prueba, una muy dura tribulación, un muy duro sufrimiento, sabemos que el único que nos puede dar consuelo, el único que nos puede llevar a aguas vivas, refrescantes, es el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra. Vamos a comprender que todo lo que hace tiene un propósito, que si nos disciplina es porque nos va a llevar a una madurez espiritual más grande, que por si nos pasa por una prueba es para saber que estamos listos para recibir lo que viene, ideas de bendición. Y aún así, nuestra obediencia y nuestra lealtad siempre, siempre debe de estar en las manos del Señor. Vamos a comenzar ahora con la lectura del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, y escrito está: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luminares del mundo, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Me tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. ¡Wow! Aquí hay varias cositas en este capítulo, bueno, hay muchas cositas, pero hay dos, tres que me gustaría hacer un pequeño comentario. Primero que nada, Pablo nos enseña a que todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos, sea en el nombre del Señor y que lo hagamos con humildad,
como considerando a los demás superiores a nosotros mismos. Por muchos estudios que tengamos, por muchas iglesias que hayamos abierto, por muchas predicaciones impresionantes que hayamos tenido, siempre debemos de darle la gloria y honra a Jesucristo que nos ha permitido todo eso. Nunca debemos considerarnos superiores a los demás, porque ahí ya estamos faltando a lo que nos pide el Señor, que actuemos con humildad. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de humildad que podemos tener? A nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo, porque dice exactamente la palabra, que siendo en forma de Dios, fíjense bien lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, nos está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿De qué otra manera lo podíamos comprender? Sin embargo, no quiso ser igual a Dios, sino quiso ser un hombre terrenal, un hombre de carne en este mundo, y humillándose sirviendo a los demás, pero sufriendo la mayor humillación, en que él, siendo Dios, fue muerto en un madero. Y recuerden que la ley de Moisés dice, maldito aquel que es colgado de un madero. Sin embargo, Jesús se hizo maldición para que todos nosotros pudiéramos recibir la bendición de que ya estábamos justificados delante de Dios por medio del derramamiento de su sangre. ¿Qué humildad más grande podríamos encontrar en que el creador de todo, el sustentador de todo, el que por el que todo es sustentado, se haya vuelto hombre y se haya humillado hasta muerte, y muerte de cruz, para que todos pudiéramos ser salvos por medio de él? Esa es una de las mayores muestras de humildad. Es la mayor muestra de humildad que podemos ver, al que era Dios, que vino a servirnos a nosotros mismos. Pero aún más impresionante debería de ser esto que dice los versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, si bien sabemos que en el reino celestial están los ángeles, los arcángeles y todos aquellos que han recibido a Cristo desde el principio de los tiempos como Señor y Salvador, ellos ya están en Cristo. Que no los engañen que están durmiendo, que en el purgatorio, que no sé en dónde, y que están en el cielo, porque eso es lo que dice la palabra. Inmediatamente que uno muere, cuando es hijo de Cristo, ya redimido, se va directo a la presencia de Dios. Pero bien, si ya están allá los que fueron salvos por Jesucristo, están los ángeles, los arcángeles, los querufines y los serafines, reconocen a Jesucristo, al único que merece adoración, lo reconocen como Dios, como el Dios creador de todo, y todos doblan su rodilla sabiendo que Él es el mero Dios de dioses, el mero Dios único y verdadero, el mero Dios de cada uno de nosotros. Pero además dice también los que están en la tierra. ¿Qué pasa con los que están en la tierra? Los que somos de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, hijos de Jesucristo, regenerados espiritualmente, es al único al que tenemos que postrarnos de rodillas y rendirle adoración. Es el único que lo merece, es el único a quien lo podemos hacer. No hay ningún hombre, ninguna cosa a la cual tengamos que ponernos de rodillas. Es increíble cómo muchas veces vemos en la televisión, en las redes sociales, que hay personas que se postran de rodillas ante imágenes y estatuas que jamás les van a responder. Esa es la verdad, jamás les van a responder. Luego no saben ni a quién se le están inclinando. Si de verdad quisieran ver a quienes se están inclinando y estudiaran la vida histórica de cada una de las cosas a las que se están adorando e inclinando y reverenciando, se darían cuenta que muchas veces están adorando demonios, pero eso ya será cuestión de otro tema. Sin embargo, nosotros al único al que debemos de postrarnos de rodillas y con toda la humildad y el servicio que tenemos, con toda la fuerza de nuestro corazón, es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice que los que están debajo de la tierra? Porque es a los espíritus inmundos que están encarcelados y van a ser soltados en la tribulación, para que reconozcan que Jesucristo es el Señor. En su desobediencia, aún ellos van a tener que reconocer que ese Jesucristo es el Señor. Lo vemos cuando Jesucristo echaba fuera demonios de personas endemoniadas, cuando lo reconocían y le decían, vienes a atormentarnos antes de tiempo, porque aún los demonios saben quién es Jesucristo y en su presencia de Él tiemblan, como lo dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan en la presencia de Jesucristo. Pero aún más vemos lo que dice también en el libro de Hechos, que no hay otro nombre dado en el cielo a todos los hombres para que seamos salvos por medio de Jesucristo. Pero aquí dice que nosotros por medio de Jesucristo vamos a confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y aún los impíos, los que no creen en Dios,
va a llegar el momento, ya sea en este mundo terrenal o cuando estén frente al trono blanco para juicio de perdición de ellos, que van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Lo malo es que ahí, aunque se le tiren a los pies, aunque se arrodillen, aunque clamen perdón, ya no van a ser perdonados, porque para eso tuvieron una vida completa en este mundo para poder hacerlo. Luego entonces, toda nuestra oración es al Señor Jesucristo, postrándonos de rodillas antes de que Él nos postre, porque también Él nos puede postrar. Y además tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ahora, aquí en esta última parte hay algo que tenemos que ver del hermano Epafrodito. Dicen los estudiosos de la palabra de Dios que Epafrodito probablemente sí era hermano de Pablo, hijo de los mismos padres. Lo que vemos aquí es que Pablo lo llama hermano y colaborador de la milicia. Sin embargo, tenemos que ver una cosa un poquito que nos debe de llamar la atención para poder tirar ese aberrante evangelio de la prosperidad que muchos siguen y practican sin saber ni siquiera que es algo antibíblico. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad te dice: Dios no quiere hijos enfermos, Dios no quiere hijos pobres, Dios te va a dar salud, Dios te va a dar bendiciones materiales y vas a ser millonario y carros y casas y trabajos y no sé qué. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que Pablo estuvo orando por Epafrodito porque estuvo cercano a la muerte. ¿Cómo luego entonces podríamos explicarle a la gente que un servidor de Dios, de esos de la iglesia primitiva, de esos que no se echaban para atrás en nada, de esos verdaderos valientes que no les importaba morir por la causa de la predicación del evangelio, estaba enfermo a punto de muerte? ¿Qué pasó entonces con el evangelio de la prosperidad que dice que todos somos sanos? No es cierto. Aquí vemos a Epafrodito que estuvo a punto de la muerte. ¿Qué le dice a Tito? Toma un poco de vino para tus malestares estomacales. Podría tener enfermedades crónicas del estómago. Aún el mismo Pablo dice, 3 veces le he rogado al Señor para que me quite este aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo Dios? No, porque ¿qué? Mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y ese aguijón en la carne, muchos eruditos también concuerdan en que podría ser de 2 maneras. La enfermedad de la gota en las piernas, que es el menos probable, porque Pablo caminó cerca de 14,000 kilómetros para predicar el evangelio, pero los más, y eso inclusive lo leímos hace poco en la palabra, no recuerdo en ese momento el versículo, así en los Gálatas, o en los Efesios, creo que fue en Efesios en el primero o segundo capítulo, donde dice Pablo, miren, Pablo iba a Corinto. ¿A qué fue a Corinto varias veces? En Corinto se producía el colirio para los ojos. Y después Pablo les dice, por medio de una carta, que si ellos pudieran, se hubieran sacado los ojos para dárselos a Pablo. Entonces probablemente Pablo tenía una muy mala visión, o estaba ciego, no lo mencionamos. No sabemos cuál era la enfermedad de Pablo. Lo único que sí sabemos es que era una enfermedad crónica, que le molestaba, que le dolía, que le impidió muchas veces hacer cosas en nombre del Señor. Y sin embargo Pablo siempre estuvo enfermo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el evangelio de la prosperidad de los nuevos disque apóstoles y disque profetas que dicen que Dios los va a sanar? No, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, y cuando nosotros somos débiles, nos hacemos fuertes en el nombre del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de ver a quién seguimos, de no ser engañados. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve? La palabra de Dios, y en palabras de Jesucristo, dice: no hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros en la tierra, donde el hollín y los ladrones el hollín lo oxida y los ladrones lo pueden robar. Mejor hagan tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe y nadie se lo puede robar. ¿Dónde está el fundamento de la prosperidad? Es desechado por eso. En palabras del mismo Jesucristo, pero decir: ¿y para qué quieren ser ricos en esta tierra y pasarse toda una vida en el infierno? Mejor hagan tesoros en el cielo. Independientemente, si Dios decide bendecirnos con salud, con riquezas, con riquezas materiales, con mucha elocuencia, con lo que ustedes quieran, siempre debe de ser para gloria del reino. Diría Paul Washer en un sermón que dio a los pastores: Señor, si tú decides hacerme rico, aumentarme los bienes materiales, que siempre sea para tu gloria. Pero Señor, si tú consideras que me quede yo pobre, que también sea para la gloria para la gloria tuya.
no nos debe de importar tanto eso. El Señor sabe de lo que necesitemos antes de que nosotros se lo pidamos. No sé por qué nos falta la confianza de saber que el Señor nos va a proveer de todo lo necesario. Independientemente si Dios decide bendecirnos con riquezas o bienes materiales, o decide no bendecirnos, nuestra lealtad no tiene por qué cambiar. Señor, aquí estoy. Dice el Señor Jesús que Él no tenía ni dónde posar su cabeza, aún las zorras tenían guaridas y Él no tenía ni dónde poner su cabeza. Entonces, ¿por qué tanto te afanas en seguir una mentira de religión para hacerte rico o para estar sano cuando el Señor no te promete eso? Sin embargo, lo que sí te promete es que vas a tener una vida eterna gozando de su presencia sin que absolutamente nada te fatigue, te canse, te moleste o te duela. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos de nueva cuenta. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor por este tiempo. Gracias por enseñarnos que nuestra obediencia debe de ser siempre a ti y solo a ti, que solo a ti te debemos la adoración que manifestamos, doblando nuestras rodillas y confesando con la boca que tú eres el Señor. Te agradecemos por habernos elegido, por habernos puesto en este camino. Si tú así lo decides, Señor, nuestra salud, nuestros bienes materiales se conservarán, pero que sea para la gloria de tu reino. Y si tú decides mantenernos en pobreza, Señor, que también sea para la gloria de tu reino. Te agradecemos mucho por la salud que nos das, por la provisión diaria que nos das, porque también en este mundo necesitamos dinero para nuestras aflicciones, pero será conforme a tu medida, Señor, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo el amor con el que nos has amado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que la paz y la bendición del Señor Jesucristo esté con nosotros y con todos ustedes todos los días de nuestra vida. Hasta luego.